Hola joyas, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en vivo. Estoy preparando la sala. Ahí está Cristian. Hola Cristian. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, ¿y vos a mí? Muy bien, muy ¡Qué bien. maravilloso! Bueno, tercer viernes. Así es, episodio número 3 de Joyas de Iniciación con Cristian Ceballos. Y bueno, damos la bienvenida a los que nos están acompañando en vivo y a los que van a ver este video después. Y les recuerdo que si tienen preguntas para realizarle a Cristian, en su pantallita hay un icono con un signo de pregunta, oprimen y me envían la pregunta. Si tenemos tiempo, los respondemos en el encuentro y si no, estamos preparando clips de aproximadamente 5 minutos en donde Cristian responde tus preguntas. Así que Así es. Y ya lanzamos el primero. sí, ya lanzamos el primero, lo pueden encontrar en mi Instagram, en el canal de YouTube de Cristian, en redes sociales, en Facebook, ya anda circulando y los invitamos a que le den like y lo hagan circular también, lo compartan. ¡Qué lindo! ¡Qué Sí, ¿cómo maravilla! estás? Así es, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo nuevamente de encontrarnos en este espacio, abriendo este lienzo, en donde también Ujú. de alguna manera estamos invitando a quienes gusten a que también hagan sus trazos a través de sus preguntas. Así es. Muchísimas gracias, Cristian. Y A vos. bueno, vamos a ingresar a la temática del día de hoy, a preguntarte, Sí. bueno, en el encuentro anterior nos estuviste platicando de el arte de la anticipación, que desde iniciación uno aprende a escucharse, a conectar con ese registro simbólico, el emocional, energético y con lo real. Y nos estuviste explicando a través de tu apuesta de colocar títulos en los años, una manera de cómo se puede utilizar esta ley. Que ya dentro de Esta, poquito empezamos con el del próximo, pues ya estamos a ¿ya? mitad de año, Ya dentro de Y- poquito vamos a decir, y el 2022 es el año de, y de, claro, claro. Y salud, un bueno, matecito. me encantaría que eso nos lo platicaras en Joyas de Iniciación, en un capítulo. Bueno, hay que aguantar un poquito más todavía, tiene que Sí, ser un hay que poquito. aguantar un Y poquito más. por octubre Ok, ya está definido. Ya, ok, ya se puede leer desde lo sutil. ok. Pero bueno, vamos para no generar tanta ansiedad y expectativa, allí por octubre, fines de octubre, lo ubicamos en un programa. Perfecto. Bueno, genial. Muy bien, entonces nos platicabas de la anticipación, de cómo a través de la iniciación uno desarrolla esa escucha y que como a nivel social se puede anticipar hacia dónde va dirigida la energía que se está instalando en lo sutil, uno también lo puede aplicar en el proceso personal que cada Así, uno vamos recorriendo. así Y es. mencionaste que somos creadores de realidad. Mm, así. Entonces, una cosa es anticiparnos y otra cosa es ya ser creadores de realidad. Ajá, Y me encantaría preguntarte, sí, aquí tengo la pregunta, ajá, ¿a pregunte. qué te refieres con ser creadores de nuestra propia realidad? Bien. Mira, qué pregunta, ¿no? Como para empezar. Sí, y es que te voy a Sí, decir algo, en redes vale. sociales, bueno, en redes sociales, por ejemplo, hay muchísima información ahora Mm, de la ley de la atracción, de la ley de la manifestación, y bueno, hay muchísima información como abriéndose en este momento, que tal vez mm, en otro momento era más para pocas personas, y ahorita mm. hay como un boom de información. Entonces me encantaría que tú, desde tu proceso, desde tu perspectiva, nos expliques a qué te refieres con ser creadores de nuestra propia realidad. Bien. Y tomando eso que decís, Ujú. voy a poner en juego lo que, bueno,
un resultado, un objetivo que me ubiqué hace tiempo, como un norte, que es que el hermetismo trasciende el hermetismo, transformando toda esa información, como bien estabas nombrando, que está tan encriptada y a veces es tan difícil de salir del punto del saber y pasar a la sabiduría, o sea, al aplicar en tu vida cotidiana ese saber, pues bueno, vamos a aplicar eso mismo para explicar ahora esto de qué es que vos seas un creador y que seas el creador de tu realidad. Para lo cual, lo primero que hay que entender es lo siguiente. Por cultura, cuando digo por cultura me refiero a por mito cultural, y esto es por mito cultural humano, no solamente en alguna región del planeta, estamos educados en que la vida pasa y que nosotros pasamos por la vida y que las cosas pasan. Es muy común la frase, a ver qué pasa, y bueno, si pasa, si Dios quiere. Si Dios quiere, claro. O la frase que cada uno, ¿no? Le ubique ahí. O sea, básicamente, siempre vos estás y quedás, literalmente quedás, del lado de ser un actor de reparto de lo que suceda en tu vida. ¿Sí? O sea, no tenés injerencia alguna de lo que sucede. ¿Sí? O en algunas áreas sí sucede lo que vos querés, pero en otras no. Por lo tanto, la primera pregunta es que si mi vida es diferente a lo que yo digo querer, entonces, ¿quién está manejando mi vida? ¿Dónde se controla? ¿Dónde está el control remoto? ¿No? ¿De quién la está controlando? Sí. Bueno, primero que todo, entonces, entender que estamos acostumbrados a ser actores de repartos de un guión que otro está escribiendo por y para nosotros. Ahora bien, por lo tanto, cuando hablamos de crear realidad propia, de que vos crees tu realidad, lo primero que vas a tener que hacer es un clic en tu cabeza para cambiar de mito. Porque tenés que salir del mito de que la vida te pasa y vos pasás por la vida, de salir del mito de que vos sos un actor de reparto de un libreto que otro escribió, a transformarte en el centro de tu vida y ubicarte como protagonista de tu vida, entendiéndote a vos como eje de la realidad que acontece en tu vida. ¿Sí? Que vuelvo a decir, ese es el primer paso que tenés que generar en tu cabeza, el primer clic que tenés que generar en tu cabecita. ¿Sí? Si no, siempre vas a encontrar un otro responsable en el cual justificar aquello que en tu vida es o no es. Eso también es seguimos hablando de mitos, eso también es por mito. Para nosotros los occidentales, ahora sí, ubicándolos de este lado del planeta, venimos de un mito en donde la primera intervención que hay humana entre los humanos y Dios, que es en el jardín de Edén, que es el destierro de Adán y Eva, según el mito del jardín, se produce por una acción en donde lo primero que se hace es que alguien hace algo que para Dios no estaba bien, y cuando Dios empieza a averiguar qué pasa, ¿sí? Empieza el pasaje. O sea, ¿qué te pasa, Adán? No sé, pero fue Eva. Ajá, Eva, ¿qué pasó? No sé, pero fue la serpiente. Y la serpiente, como no podía hablar, pues, cagó fuego. No podía echarle la culpa a otro. O sea, esto lo que voy por cultura, digo, que estamos acostumbrados todo el tiempo a no ser los protagonistas, sino que siempre queremos sostener lo que nos sucede porque hay un otro que lo provoca. Entonces, el primer clic es entender que tenés que salir de ese lugar y entenderte como creador. Para lo cual tenés que comprender la segunda parte de este mito. La primera, que vos sos el centro creador en tu vida. La segunda parte es que en vos hay una actividad consciente y una actividad inconsciente. ¿Sí? La actividad consciente es aquella que desarrollamos durante el día y también cuando descansamos a la noche, pero de aquello que tenemos una copresencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? La manera en que las conductas, el mundo de las conductas, el mundo de los sentidos, ¿sí? Esa es una actividad consciente. El mundo de
la voluntad, etc. Ahora bien, también hay en nosotros una parte que es inconsciente. No que seamos inconscientes, que eso además, y hay muchos que lo expresan más que otros, ¿sí? Pero bueno, en nosotros hay una actividad inconsciente, ¿sí? Que es como un contenido, ¿sí? De creencias y de descripciones y de percepciones que las incorporamos cuando éramos niños a través de la descripción que nos han dado de la vida y de cómo funciona la vida y cómo funcionan las relaciones. De ahí hemos aprendido cómo ser un padre, una madre, cómo ser un hijo, qué está bien, qué está mal, o sea, lo permitido, lo no permitido, lo que podés, lo que no podés, lo que se puede, lo que no se puede. Bueno, todo eso lo aprendimos a través de la experiencia nuestra de niños, de la fuente más cercana que teníamos de experiencia, nuestros padres, ¿sí? Y desde ahí un círculo que se expande hacia lo social y hacia lo cultural. ¿Mm? Bueno, todo eso en nosotros forma algo que se llama inconsciente, que son creencias, ¿sí? Ahora bien, eso que se llama inconsciente, que es ese mundo sutil, es el que luego, a través de nuestra vida adulta, repetimos constantemente algunas de las programaciones, de las creencias que están en ese universo sutil, en el universo de nuestras creencias, porque hay ciertos conflictos de cuando nosotros éramos niños que anotamos, podríamos llamarlo de una manera muy simple para entenderlo, como si fueran traumas, no es la palabra técnica, aclaro, pero para entenderlo, como si fueran ciertos traumas, ciertas marcas que van quedando en tu psiquismo, que luego en tu vida adulta las repetís con la intención de en algún momento generar una solución sobre ese conflicto inconsciente no resuelto. Y eso es lo que se expresa después en tu vida a través de las relaciones que armás, ya sean las relaciones vinculares con otras personas, a nivel laboral, a nivel de, bueno, donde vos te desempeñas. Vas a estar recreando ciertas escenas en tu vida que si te tomas el trabajito de analizar situaciones a lo largo de tu vida que se han transformado en un problema que no has logrado gestionar, vas a encontrar que más allá del tiempo, del espacio, de las personas, de los personajes, de las escenas, estructuralmente, más allá de la forma, estructuralmente, hay un conflicto que se repite. Bueno, ese conflicto que se repite a lo largo de tu vida es el que querés encontrar una solución y tu psiquismo, tu inconsciente, cree que de tanto repetirlo, algún día va a encontrar la manera de resolverlo, ¿sí? La práctica muestra que te lo puedes pasar repitiendo toda la vida y no por repetirlo vas a transformar por sí misma, por solo repetición, esos conflictos no resueltos encontrando una solución distinta. ¿Por qué? Porque obviamente vos querés resolver esos conflictos internos de la misma forma en que los generaste, ¿sí? Por lo tanto, si los querés resolver de la misma forma que los generaste, no tenés las herramientas, la gestión, la programación, las creencias, los mitos para resolverlos. Bien, ¿a qué voy con esto? Que desde que cada uno de nosotros nace, ya estamos creando nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la realidad emana desde nosotros, desde nuestro inconsciente, desde ese mundo sutil hacia lo externo, pasando en el interín por nuestro mundo emocional, nuestro mundo energético. O sea, creamos nosotros, somos gestores de nuestra realidad, en el mundo de nuestras creencias, en nuestro mundo emocional, y luego eso decanta en lo real. O sea, que vos no entiendas o no sepas esto, o no lo creas, o no te interese, o estés en desacuerdo, eso es otro tema. Pero que tu realidad la creas vos, es la primera certeza que desde un camino iniciático aprendes a descubrir. ¿Sí? Por eso te decía que lo primero que tienes que hacer es ese cambio de chip en donde te pones como es que. Ahora, si en tu vida vos lo que descubrís es que lo que es posible en tu vida y lo que es imposible en tu vida lo querés transformar, entonces ahí inicia tu camino de transformación personal para descubrir todo ese mundo sutil, todas esas creencias, esos conflictos no resueltos, descubrir cómo lo simbolizás, cómo lo expresas a través de tus emociones, cómo luego eso lo bajás a lo denso, cómo lo densificás, y a partir de ahí transformarlo, y ahí sí crear tu realidad a través de tus decisiones, y no de una repetición mecánica en pos de la
solución de un conflicto, ¿sí? Que es irresoluto en sí mismo por el hecho de que siempre repetís lo mismo. Yo a veces digo que desde lo automático, la realidad que vos generás es como esos despertadores a cuerda. Nada más que la cuerda está rota, está falseada. Entonces, gira, 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 hasta que llega un momento que es donde la cuerda está rota y vuelve, después de un máximo punto de tensión, vuelve otra vez a su máxima distensión. Y ese es el ciclo con el cual vas creando. Tu vida es de lo automático. Ahora, si vos querés crear tu realidad, bueno, tenés que ir aplicando todas estas herramientas donde te autoconoces y ir generando las respuestas diferentes, desde un lugar de percepción diferente, para crearlas. Pero, entonces, ¿qué es crear tu realidad? Crear tu realidad es vivir. Desde vos vivís, creas tu realidad. Nada más que o lo haces sin darte cuenta, sin responsabilidad alguna sobre eso, sin creyendo que fue Adán, creyendo que fue Eva, o creyendo que fue la serpiente, o te calzás la responsabilidad, te pones en el centro, te transformás en el protagonista y guión, ¿no? Protagonista, escritor, y vos ejecutás tu propia vida y ejecutás tu propia realidad. Así ha sido claro, he tratado de desarrollarlo, pues si no... Bueno, te entendí. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar, ya saben, nos envían la pregunta y le pregunto a Cristian. Y sí, muchísimas gracias, Cristian. Creo que queda claro que de forma consciente o inconsciente que somos creadores de realidad, así que el primer paso es darnos cuenta de eso. Y O sea, una cosita para que se entienda. Si sí, tuviéramos que definirlo bien sintéticamente, crear ujú, tu propia realidad, ¿sí? Es que vos seas el que decide y elige qué realidad querés crear, más allá de la que te ha sido programada, ¿sí? O sea, ujú. siempre somos creadores de realidad. La diferencia es, si la realidad que creás es la que otro argumentó por vos o quien vos ubica sus propios argumentos. Genial. Y ahí conectamos con la importancia de tomar decisiones conscientes y diferentes a nuestra programación, que podría ser un muy buen tema para próximo video. Por supuesto. Muy bien. Pero bueno, antes de irnos a otro video, otro tema, Ajá. hay ciertas preguntas. Ujú. Hice mi apuesta de integrar Ajá. preguntas que me enviaron Bien. personas interesadas en preguntarte y integré para hacer como simplificar las preguntas e Bien. integrar en dos varias de las que Dale. recibí. La primera es, ¿por qué si se supone que el ser humano está evolucionando, vemos más realidad, o sea, vemos cada vez más realidades de conflictos, por ejemplo, blancos contra negros, ricos contra pobres, hombres contra mujeres? O sea, Mirá qué linda pregunta. sí, se me hizo muy interesante y aparte, o sea, hablando de crear propia realidad, porque Ujú. nos encontramos con una realidad así en este Bien. momento actual. Bien. Bueno, para entender la respuesta a la pregunta, vamos a tomar lo mismo que está argumentado en la pregunta, Ujú, que se supone. O sea, hay una suposición, una creencia de que porque estamos en el año 2021, tendríamos que a nivel conciencia tener una evolución diferente a la que teníamos en el año 944 a.C. ¿Sí? ujú, Bien. Esa es la primera suposición. O sea, no hay una relación directa entre digamos, la línea de tiempo, ¿sí? Que compartimos como humanos, ¿sí? No importa en qué calendario, que nos hace creer que porque avanza más tiempo o porque la humanidad avanza en ciertos aspectos, eso implica que también avanza o tenemos que evolucionar como seres humanos. Desde el momento que vos agarrás ciertos libros de carácter metafísico, de carácter filosófico, mitos, y ves que lo que hace 5.000 años atrás se preguntaban y hoy se siguen preguntando, quiere decir que si las preguntas son las mismas y no se ha llegado a una respuesta, no hay evolución como tal, ¿sí? Porque no va a haber una evolución de la conciencia a nivel humano
Porque primero, para que llegase a suceder algo así, tiene que haber una evolución de tu propia conciencia, con eso que veíamos antes. Estamos acostumbrados a creer también que las revoluciones, ¿sí? Que como digo, una revolución es dar toda una vuelta para llegar al mismo lado, o sea, Ok. no es lo mismo una revolución que una transformación. Entonces, la transformación personal tuya, la mía, más la de cada uno de los componentes, es lo que va a propiciar, ¿sí? Un cambio social o humano a mayor medida para generar esa evolución. Pero vuelvo a decir, no hay una relación directa, que porque estamos en tal año, entonces tenemos tal nivel de conciencia o tal evolución. Realmente no. Esto es un proceso personal, ¿sí? Que vos tenés que generar en vos mismo, donde el pasaje que tenés que lograr es lo que veíamos en la pregunta y respuesta anterior, de ser el creador de la realidad que otro escribió para vos, a ser vos quien protagoniza y escribe tu propia realidad. Esa es la evolución que tenés que lograr, y eso no tiene que ver con el año calendario. Ok. Por eso digo que parte de una suposición, ¿sí? Ujú. Y como toda suposición, es simplemente una cuestión, una creencia imaginaria. Genial, claro. Y entonces, em, o sea, bueno, volvemos a lo mismo. Crear realidad propia va a impactar, pero uno se tiene que hacer cargo de lo que a cada uno le corresponde para evolucionar individualmente y que eso llegue en algún momento impactar a nivel Y es una particularidad, humanidad. ¿viste? El Ujú, cambio o ujú, la creación de realidad propia. Eso claro. tiene que ver con cada uno, porque hay una Y, particularidad que vos repetís y esa es la que tenés que encontrar una gestión distinta. claro. Y entonces, ahí vamos a conectar con la segunda pregunta porque tiene que ver que, bueno, todas estas polaridades y conflictos que vemos en el exterior, en donde se marcan división a nivel social, humanidad, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo avanzar en momentos en que la realidad nos muestra tanto caos social? Porque, bueno, eso va a estar ahí, como nos estás diciendo, eso está ahí. Y no porque pase el año quiere decir que estamos más evolucionados, sino que es un trabajo interior. Entonces, ¿qué hacer para cómo avanzar en momentos como en el que estamos actualmente? Bien, primero que todo, entendiendo que el trabajo interno, tu trabajo interior, tu transformación personal, es el eje sobre el cual sostenerte, ¿sí? Para entrar en una frecuencia, en una sintonía, en una vibración diferente a lo que está sucediendo a nivel de esas vibraciones en lo social, ¿sí? Nosotros venimos hablando del tema de la percepción y decimos Ujú, que nuestra percepción se produce porque vibramos en una determinada frecuencia y por lo tanto lo que percibimos es aquello que es armónico con la frecuencia en la que vibramos, ¿sí? Ahora, decir que es armónico no quiere decir que sea lindo, quiere decir que es armónico, o sea, dentro de esa vibración pueden entrar cosas que llamarían lindas o feas, ¿sí? A ok, tu realidad siempre y cuando sean armónicas, ¿sí? Con esa vibración. Entonces, a nivel de lo social, está claro que si tuviéramos que describir qué tipo de vibración hay, lo dijimos en el encuentro anterior: caos, confusión, necesidad, achicar cada vez más los circuitos, distancia, cero disfrute. Está muy triste las sociedades. La humanidad es un momento de mucha tristeza, de mucho oscurantismo. Bueno, toda esa frecuencia que a nivel social está, si vos, tu vibración interna es armónica con todo eso, eso va a ingresar a tu universo, va a ingresar a tu vida. ¿Sí? Entonces, si querés que eso, que vos no tenés, digamos, no se puede modificar lo que sucede afuera, no se puede, no que no podés, no se puede, hago la aclaración. No es lo mismo no mm, podés que no se puede. ¿Por qué? Porque si vos sos creador de tu realidad, sos creador de tu realidad, no la del vecino o de la ujú, sociedad. ¿Sí? Entonces, no es que no podés, no se puede. Entonces, lo que tenés que entender es que si vos vibrás en esa misma frecuencia, eso ingresará a tu vida.
Entonces, si vos querés que eso que sucede afuera suceda, pero que a vos no te afecte, y vos entrar en una frecuencia en donde elijas vos, desde, si lo elegís desde la alegría, desde crecer constantemente y sostenidamente, bueno, lo que vos elijas, ¿sí? Tenés que vibrar entonces en una frecuencia que sea armónica con eso, ¿sí? Para lo cual entonces en tu trabajo de trabajo interno, de tu transformación interior, irás descubriendo, ¿sí? Qué cosas automáticas en vos te harían vibrar en esa frecuencia social y qué cuestiones tenés que hacer y gestionar en vos para vibrar en una frecuencia que vos elijas, ¿sí? Es el ejemplo de la estación de radio. Las estaciones de radio están todas en el éter, pero vos solamente, si tenés el aparato de la radio, podés sintonizar una frecuencia. Las demás como si no existieran. Vos sintonizás una. ¿A través de qué? De un dial. Bueno, nosotros también hay un dial, ¿sí? Que podemos modificar y elegir qué estación de radio escuchar. Si querés escuchar radio pandemia, radio cuarentena, radio el otro es una amenaza, bueno, si tu frecuencia la tenés sintonizada ahí, pues sintonizarás con eso. Hay herramientas que te proponen un camino de transformación personal en donde puedes aprender a sintonizar una estación de radio con una frecuencia, con una música diferente, ¿sí? Eso por un lado. Y después por otro lado entender un poquito más esto que desarrollaba antes. Cuando hablamos de que vos seas el eje de tu vida y el creador de tu propia realidad, es de la tuya, no de la imponiéndole a los demás la realidad, no importa si es social o es particular. Vos sos el creador de tu realidad. Por lo tanto, tenés que aprender a respetar que en vos hay un círculo de influencia, ¿sí? Como si fuera un círculo de influencia sobre lo cual vos tenés acceso de transformar tu realidad. Pero por fuera de ese círculo de influencia, realmente no, si querés hacer algo que lo que tenga que ver es con el otro, ya se transforma en imposición. La transformación personal no es algo que se dé, es algo que se pide. Cuando se pide, se brinda. Por eso no puede ser por imposición. Se puede brindar ¿a quién? A quien la pide. A quien la pide. Pues es una gran diferencia. Totalmente una percepción diferente de querer andar yendo a revolucionar el mundo entero. No sirve de algo a querer revolucionar el mundo entero. ¿Sí? Como yo lo vengo diciendo desde que empezó todo, desde antes que empezara todo el tema de ¿no? del 2020 con toda la cuestión de la cuarentena y demás. Hay una energía de contagio, ¿sí? Debe ser el trending topic desde que empezó todo el tema de la pandemia, contagio. Bien, entonces, si esa es la energía, uno tiene que aprender a utilizarla preguntándote, ¿qué quiero contagiar? Y vos podés elegir qué contagiar. Vos podés elegir contagiar alegría, podés elegir contagiar brillo, ¿sí? Pero contagiar, no imponer. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos te transformás en un momento tan oscuro a nivel humanidad, como el que estábamos atravesando, en un punto de luz, en un punto de brillo, en un punto de referencia, ¿sí? Vas a contagiar a otros a través de mecanismos que ahora no vamos a desarrollar, que son propios del inconsciente, en donde, ¿qué está pasando? Hay una diferencia ahí. ¿Cómo puede ser? Mirá, Sofía como está brillando en medio de la oscuridad. Ah, yo también quiero. Bien, eso se llama contagio. Algún día desarrollamos más cómo es que a nivel del psiquismo se produce, pero no estás imponiendo, estás contagiando a otros, siendo vos un centro de emanación que brinda a otros una posibilidad de percibir diferente, posibilidad. La elección es del otro. Qué genial. Maravilloso, Cristian. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, creo que estamos en tiempo. ¿Ni me quieres agregar algo más o vamos concluyendo el No, a ver, yo creo que yo a las personas que estén contactándose con esta info, ya sea hoy o en el momento que fuese, así. Si querés hacer un pequeño trabajito en tu vida para descubrir, es tratar de encontrar qué es lo que mecánicamente se te transforma en un problema. Tratando de ver más allá de las formas y llegando a la estructura. Eso es una buena
herramienta de una manera, de una aplicación muy simple para Ujú. encontrar un patrón de repetición en tu vida para que entiendas al menos cuál sería la diferencia entre que seas vos quien crea tu realidad o si estás repitiendo la realidad que otro creó para vos. Si estás repitiendo ese patrón, estás repitiendo una historia que te fue dada. ¿Sí? Si descubriendo cuál es ese patrón das una respuesta distinta, gestionas distinto, entonces ahí sos vos quien está creando tu realidad. Genial. Y una cosita más, y esto sí, Dime. que tiene que ver con lo que decíamos del cierre. Ujú. Entonces la pregunta, que no la hicieron, pero la hago la pregunta y hago la Y te respuesta. respondes, Claro, genial. porque tiene que ver con esto. ¿Qué es ayudar entonces? ¿Qué Buen es punto. ayudar entonces? Si no se trata de darle al otro, porque hay que pedir, como dije, tenés que pedir. Sí, Bien, entonces, ¿qué es ayudar? Bien, ayudar no es darle a otro lo que no pide, ni darle a otro para cubrir una necesidad, ni darle a otro para limitar sus posibilidades y que entonces que no haya una direccionalidad de parte del otro a conseguir algo. Lo que hay que aprender es a ayudar conscientemente. Todos queremos respuestas. sí. Así es que nunca nos preguntamos por las preguntas. Ujú. ¿Qué es ayudar conscientemente? Es orientar al otro a través de preguntas que lo orienten y lo guíen en su descubrimiento, en su autodescubrimiento. Esa es la mejor manera de ayudar a alguien y no querer imponerle. Es muy común cuando estás recorriendo este camino, ya que ves que tu vida se transforma y cada vez estás mejor, es decir, qué bueno que es esto para mí, quiero que mis seres queridos también. Sí. Y son los primeros con los cuales encontrás un rechazo. ¿Por qué? Porque se lo estás imponiendo. No olvidemos que a nivel de lo mejor para mí es lo mejor para el otro, se hacen los peores desastres a nivel humanidad. ¿Sí? Es Entonces, verdad. lo mejor para mí es lo mejor para mí. No quiere decir que sea lo mejor para el otro. ¿Sí? Ahora, si yo a través de preguntas inteligentes, digamos, preguntas conscientes, ayudo al otro a que se pregunte por sí mismo en vez de querer encontrar respuestas afuera, eso sí es abrir la puerta a que esa persona en algún momento se interese en su transformación personal. Genial. Buenísimo. Claro, el punto está en generarnos cada vez más preguntas y de hecho cuando, bueno, lo puedo decir desde mi experiencia, que cada día tengo más preguntas y no necesariamente respuestas, pero sí que resolver una pregunta te lleva a mil de La posibilidades. mejor, la mejor pregunta es la que como respuesta provoca otra pregunta. Otra. Genial. Muchísimas gracias, Cristian. Buenísimo. Ah, Y bueno, pues nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias por este encuentro y nos vemos el próximo viernes. hasta luego, gracias. Chau, chau. Bye. Chao.